Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Y algo que repetimos y repetimos y repetimos desde hace ya más de 13 años, en agosto van a ser 14 que estamos al aire de manera ininterrumpida, es que el Paraguay necesita seguridad jurídica. Pero no seguridad jurídica como una forma elegante de abordar la problemática que tiene que ver con respecto a las deficiencias del servicio de justicia, sino como un norte. La seguridad jurídica, además de ser ese norte, debe ser el motor que impulse a todas las acciones y a los actores que tienen que ver con la administración de justicia, los auxiliares de justicia también, para que el Poder Judicial deje de tener tantos reparos, tantos reclamos, especialmente en lo que hace a la impunidad, especialmente en lo que hace a eh, al favoritismo a favor de grupos de poder. Ya es suficiente tiempo para tener en un Estado de Derecho una justicia que garantice la igualdad de todos ante la ley. Algo que, por cierto, es difícil de ir demostrando que así se hace, lastimosamente, en expedientes particulares, lastimosamente en decisiones particulares, lastimosamente también en formas de abordar los expedientes con una intención de que nunca sean resueltos. Uno puede dar a entender o uno puede encontrar la verdad dolorosa, y la verdad dolorosa es que a muy poca gente realmente le interesa que el servicio de justicia funcione bien. A muy poca gente le interesa que esta verdadera bolsa de gatos en que se ha convertido la administración de justicia, no solamente en el Poder Judicial, sino también en el Ministerio Público, alguna vez sea solucionada. Bolsa de gatos, obviamente, sin ser injusto con los buenos y buenas magistradas y magistrados, con los buenos y buenas agentes del Ministerio Público. Me refiero al resto que hace tanto ruido, a esa gente que realmente, que penosamente muchos están conectados al poder o directamente en el poder, que no quieren que la Administración de Justicia realmente otorgue seguridad jurídica. ¿Y por qué no quieren este grupo, o por qué no quiere este grupo de personas vinculadas al poder de que en el Paraguay haya seguridad jurídica? Porque simplemente se les acaba el negocio. Simplemente el ciudadano va a comenzar a exigir más y más. Entonces a estos grupos de poder le conviene que el ciudadano tenga acceso a una administración de justicia realmente eficiente. Y eso es penoso. Y debemos darnos cuenta que nosotros como ciudadanos tal vez no tenemos ahora problemas o expedientes abiertos, judicialmente hablando, o como en el ámbito de la querella o en el ámbito de la defensa, pero penosamente nos puede llegar a tocar tener que entrar por las puertas de algún tribunal y no saber cuándo vas a salir, no saber cuándo va a resolverse tu problema, ni saber, ni tener la garantía, ni por lo menos la esperanza de que a vos se te va a aplicar la ley como corresponde. Tanto a tu favor, principalmente cuando sos una persona que exige justicia, pero también si sos una persona procesada, vas a querer que la ley se aplique con justicia. Y eso es lo que falta. Y es una pena. La garantía de tener seguridad jurídica en este país, muchas veces, tomando en cuenta no pocos casos, es realmente más que nada un acto de fe. Pero hasta eso, algunas veces, se pierde. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Preocupa y mucho observar que en un fuero que es absolutamente tutelar, como el fuero de la niñez y la adolescencia, ustedes dirán otra vez este tema, porque sí, otra vez este tema, y lo vamos a seguir tocando y tocando porque es preocupante. Pero cuando uno observa la tramitación de ciertos expedientes en el fuero de la niñez y la adolescencia,
Y no voy a hablar incluso de jueces, defensores públicos, fiscales o camaristas. Voy a hablar de los colegas abogados. Uno ve una práctica que dista demasiado de lo que exige el fuero de la niñez y la adolescencia, que exige más que nada la protección del interés superior del niño, del adolescente, de la niña, de la adolescente. Directamente. Es tan clara la Constitución Nacional cuando habla del derecho superior del niño. Pero en la práctica uno observa cómo hay expedientes en donde el niño o la niña pasa a ser una cosa, un objeto, un arma de destrucción para el otro, en donde hay, digamos, cuestiones o prejuicios que se han convertido en ley, en la norma. Hoy nos acompaña una distinguida abogada, la doctora Diana Vargas, estudiosa no solamente del ámbito penal, sino también del ámbito de la niñez y la adolescencia y también en su carácter de especialista en derechos humanos, para hablar con ella con respecto justamente a esto. ¿Qué está pasando en el fuero de la niñez y la adolescencia? Y si esto que está pasando puede eventualmente someter a Paraguay a una probable sanción por incumplimiento de tratados internacionales de protección a los niños que ha firmado el Estado paraguayo. Doctora Diana Vargas, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí contigo, Héctor. Contanos, doctora, cuál es tu visión con respecto a lo que se ve en el fuero de la niñez y la adolescencia, porque yo siempre hablo de esto, eso tutelar que se habla tanto, se llenan tanto la boca, es realmente algo que es inexistente. Lo tutelar no está. El interés que menos preocupa es el del niño. Vos sabés, doctora, discúlpame que haga un pequeño monólogo. Vos sabés que hay niños, niñas, que desde la más tierna infancia y hasta casi cumplir los 18 años han pasado por expedientes judiciales que nunca se han resuelto. Increíbles. Han pasado toda su niñez, toda su adolescencia y primera juventud siendo objeto, no sujetos de expedientes judiciales. Es así mismo. Bueno, a ver, primero, ¿a qué nos referimos cuando decimos que es un fuero tutelar? O hablemos de que es un fuero de protección. Cuando la familia, que es ese primer núcleo, no está por distintas razones logrando esa protección que es un derecho de todo niño, niña, adolescente, ahí aparecen órganos del Estado, preliminarmente la CODENI y después aparece, vamos directo ya cuando estamos ante el ámbito del Poder Judicial, el fuero especializado, que cuál es su finalidad y ahí es donde tenemos que tener muy en claro todos los actores que intervienen desde distintos ámbitos y me gusta, Héctor, esto que traes cuando hablamos de los profesionales, abogados, litigantes, que también tienen que regir sus actuaciones a los principios que rigen en materia de niñez y adolescencia y ahí uno tan bastardeado, tan repetido, pero vaciado de contenido es el interés superior del niño. Y como vos bien decías, más allá de representar a su cliente, que puede ser un progenitor, una progenitora, sus actuaciones también requieren que tenga cuál tiene que ser lo que rige, justamente este principio tan señalado que es el interés superior. Porque lo que busca, repito, toda la actuación es que ese niño que está en una situación de conflicto sufra el menor daño posible. Y cuando las partes no logran llegar a un conflicto, llegar a un acuerdo ante conflictos, entonces ahí el rol clave del juzgado de la niñez y la adolescencia, que no es como en otro fuero, tiene mucha mayor soltura, digamos, de actuación, tiene la oficiosidad, puede disponer, sus sentencias no son definitivas, puede modificar cuantas veces considere. Sin embargo, vemos en la práctica que muchas veces las partes marcan el ritmo. Esa lógica muy civil todavía no se logra desprender, digamos, del fuero de la niñez cuando que es el juzgado, es la defensa pública y la Fiscalía de la Niñez con ese rol de contralor, quienes pueden marcar el ritmo y cuál es el centro. Y ese niño o esa niña que no puede esperar 1, 2, 10 años a que sus padres, por ejemplo, se pongan de acuerdo. Ahí es donde aparece este protector que es el fuero de la niñez, ¿verdad? Pero ese protector realmente no actúa como un protector, doctora Vargas, porque tenemos juezas y jueces
abogados y abogadas que han vuelto el derecho tutelar del fuero de la niñez y la adolescencia como una especie de mezclolanza entre fuero civil y fuero administrativo, contencioso incluso. Sin duda. ¿Y por qué qué tenemos en el antecedente? Tenemos que incluso remontarnos al derecho romano, donde los niños, los esclavos, las mujeres, las cosas estaban al mismo nivel y había una suerte de tutela de parte del patria potestas que después pasó a distintas manos. Cuando a partir de la Convención de Derechos del Niño que ratificó el Estado paraguayo, empezamos nosotros a migrar, a migrar a otro paradigma que se denomina el de la protección integral, que hizo que tengamos un nuevo código de la niñez, que pasemos de los juzgados de menor al juzgado de la niñez y la adolescencia, que tengamos defensores especializados. Todo ese cambio paradigmático que nos empujó, digamos, la convención, ¿qué es lo que nos puso como desafío? No solamente que cambiemos los nombres de las instituciones y que en vez de decir menores empecemos a decir niños, niñas y adolescentes. Nos desafió a un cambio paradigmático, al cambiarnos el lente con el cual miramos a los niños, niñas y adolescentes y a que dejen de ser un objeto que puede ser tomado en la casa, por eso es que tenemos esa cifra aberrante de 80% de abusos dentro de las casas, porque no son sujetos de derecho, son cosas que podemos tomar. Eso todavía pasa en las familias paraguayas y también pasa en el Estado, también pasa en los juzgados especializados que están para la protección, pero que tenemos una institucionalidad adultocéntrica, que todavía no le mira al niño, no sé, de hecho, todas esas formalidades, la poca oralidad que existe, el juez de la niñez todavía distante, su señoría, los términos de las resoluciones, cuán alejados están de la comprensión, que eso que se está haciendo en el juzgado es para que me proteja. ¿Vos crees que un niño o una niña puede creer eso cuando se va y los juzgados de la niñez tienen la misma dinámica que un juzgado civil? Entonces todo ese esfuerzo que hace el Estado cae en saco roto, porque el destinatario de esa protección no se entera que eso es para hacerle un bien. No, pero a veces no es para hacer un bien, a veces es para hacerle daño al otro, al adulto, a la contraparte adulta en la historia. Para eso, en la práctica, niños y niñas y adolescentes son usados como armas de destrucción masiva, como puñales contra el otro, contra la expareja, contra el otro progenitor. Ese puede ser el deseo de las partes y ahí es donde es clave el rol que toman los operadores, el juzgado, la defensoría. Un caso muy paradigmático, un niño que tiene más de 30 juicios, 34 aproximadamente, de los cuales el 98% fueron iniciados por el progenitor. En una de esas causas, por maltrato, uno de ellos inició por maltrato una denuncia y el juzgado, esta sentencia me parece, esta resolución me parece tan preocupante. A lo largo de la sentencia va señalando los distintos juicios a los cuales le sometieron a este niño. Hablamos de más de 30, ¿eh? Y dice que eso efectivamente es una forma de maltrato psicológico, que lo están hostigando con tantas audiencias, peritajes, etcétera, etcétera. Declara que hay maltrato. Además declara que es de parte de ambos progenitores. Se olvida que el 98% fue iniciado solamente por uno de ellos. ¿Y cuál es la medida de protección que dispone? Ninguna. Ahora, todo este conjunto de situaciones, particularidades que se dan en expedientes, prácticas generales, los abogados, quiero hablar de los colegas abogados. Veo que muchos que intervienen en el fuero de la niñez y la adolescencia no tienen ninguna sola formación, ni siquiera tienen empatía, ni siquiera tienen trato decente para con el niño, la niña o la adolescente. Sí, ahí hay un compromiso también ético de parte de los profesionales, no solamente, y sin duda que también de calidad profesional, porque si uno va a litigar en determinado fuero, por un lado debe formarse, y coincido contigo que es bajísimo el número de profesionales especializados en la materia. Hay muchas niñólogos, entre comillas, es una forma graciosa que me gusta denominar, pero muy pocos de ellos litigan propiamente.
Y por otro lado, sí vemos que vienen profesionales acostumbrados a litigar en otros fueros, como penal o civil, con otro enfoque que nada tiene que ver con los principios que se aplican en este fuero, Totalmente. justamente también a, de algún modo, bastardear el fuero, patotear el fuero. ¿Y quién es el único perjudicado? Y el niño, niña, adolescente, pero ahí está el juzgado. Y yo repito y repito, no me canso de repetir, que los operadores son quienes no deben de permitir que todas estas dilaciones, todo esto que vos decís del conflicto interminable entre las partes, que si bien los recursos, sin duda que son derechos, garantizar que esos recursos sean efectivos no significa que tenga que ir en detrimento del niño en tiempo, en forma, en tiempo de resolución y otros aspectos, por Los ejemplo. plazos no se cumplen, doctora. Para integración de tribunales, por ejemplo. Para resolución de recusaciones. Se aceptan 1001 acciones de dilación en el ámbito de la niñez sin que nadie sea sancionado. Y eso es terrible. Y le condenan a niños y a niñas a ir una y otra vez a los estrados judiciales, a ese lugar horrible. Los tribunales son lugares horribles, hasta para nosotros los abogados que nos vamos allá a litigar. Imagínate para niños y a niñas, para adolescentes. Horrible, horrible. El Palacio de Justicia, ese mausoleo horrible ahí de la época estronista, que está ahí en Sajonia. Horrible. Hay niños, cientos de niños por mes, están condenados a ir ahí para seguir el circo montado por sus progenitores o no, en algunas veces, que dicen defender sus derechos, y están condenados y van ahí. Dejan amigos, dejan escuela, dejan colegio, y nadie se preocupa por ellos, doctora. Es una vergüenza en la práctica el fuero de la niñez y la adolescencia. Por eso decía que es un fuero todavía adultocéntrico, a pesar que está centrado en la protección de la niñez. Igualmente quiero traer algunos elementos de contexto que a mi criterio tienen que ver con problemas estructurales del fuero. Sí. Por ejemplo, en Capital únicamente y desde hace una década quizás tenemos solamente 6 juzgados de la niñez. No se amplía ese número. Sin embargo, en otros fueros, como el fuero civil, que tenemos 26 o más, el fuero penal, los juzgados sí se van creando. En cambio, cuando hay reportes respecto a los juicios con más frecuencia o cuando se habla de el fuero más sensible, o sea, en el discurso aparece siempre la niñez. Cuando tenemos que destinar presupuesto, ahí es donde cambia la cosa, donde la niñez pasa a un segundo plano, un tema menor, como antes lo denominábamos. Entonces, ese es un aspecto estructural que también afecta al funcionamiento de los Eventualmente, juzgados. haciendo todo este mapeo de la situación, que no es buena, no es mala, pero buena no es y tendría que haber sido excelente en protección de los niños. Paraguay podría llegar a ser sancionado internacionalmente por incumplimiento, por ejemplo, de los plazos procesales, por dilaciones, por chicanas. Podría llegar a ser sancionado internacionalmente por el incumplimiento de tratados internacionales de protección de la niñez que el mismo Estado paraguayo firmó. Claro, y de hecho ya hemos pasado por distintos procesos, tanto en el ámbito de la OEA, que es el sistema interamericano, tenemos la sentencia, por ejemplo, del caso Panchito López, tenemos el acuerdo de solución amistosa de aquel arreo de la ex ministra Buzó, que es el caso Cristina Aguayo y otros, y tenemos otros acuerdos de solución amistosa también. Y en el ámbito de Naciones Unidas también tenemos algunos que tienen que ver incluso con incumplimientos de parte del Estado en juicios que tenían que ver justamente con relacionamiento, convivencia, siempre el responsable, y por eso yo insisto en que el juez, la jueza tiene un rol central allí en permitir o no lo que las partes desean muchas veces en detrimento de los niños. Siempre la responsabilidad recae sobre el Estado. ¿A través de quién? A través de sus funcionarios, de los operadores del sistema. Entonces, de allí es que también, si bien la responsabilidad, como hablábamos, en materia de derecho internacional de los derechos humanos es del Estado, todos los que intervienen en ese engranaje tienen que hacerlo con base a los principios que rigen los derechos de la niñez y la Eventualmente adolescencia. también podría ser sancionados, ¿verdad? En el marco de expedientes puntuales, por ejemplo. Y ahí algo que siempre, o sea, en encuentros con jueces, con defensores de la niñez, dicen que tienen
como cierto temor siempre al jurado, pero cuando uno mira las estadísticas, yo soy muy, como sabes, Héctor, que me gustan mucho las estadísticas del jurado de enjuiciamiento, vemos que ese es el fuero menos afectado por destituciones. Tuvimos una jueza destituida, realmente ese es un aspecto que también hay que considerar. Hay mucha impunidad. Perfecto. Hay actores del sistema que no cumplen su mandato, sus obligaciones, y eso es bastante, como generalmente quienes recurren al fuero de la niñez son personas de escasos recursos, también muchas veces quedan en la impunidad las faltas que cometen. Así es lo peor. Y acá tienen mucho que ver jueces, abogados, defensores públicos, fiscales, camaristas, chicanas que se permiten que se hagan, tribunales que tardan meses en ser integrados. Supuestamente los plazos procesales en el fuero de la niñez están preparados para que el niño o la niña o el adolescente sufra lo menos posible lo que significa el peso de un expediente judicial. Sin embargo, en la práctica es absolutamente terrible, insisto en esto, doctora Vargas, cómo niños y niñas y adolescentes son condenados a ir y a ir y a ir en los estrados judiciales. Lugares horribles donde, para peor, son abordados por funcionarios que tienen cero empatía la mayoría de las veces y los utilizan, los usan o los observan como una cosa. Y es indignante, doctora. Realmente, si a nosotros nos molesta el trato como adultos que podemos defendernos, imagínese, doctora, un niño, una niña, un adolescente que de la casa ya trae problemas y va a enfrentarse a ese tipo de trato en los fueros de la niñez y la adolescencia. Doctora Vargas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que me disculpe la doctora Vargas, pero el tema de la niñez realmente me altera. Ojalá que algún día el Estado paraguayo y los actores de algunos expedientes en particular sean sancionados para que vean y para que alguna vez cambie en la práctica lo que hoy día es el fuero de la niñez. A la vuelta al corte vamos a hablar de un caso emblemático, justamente hablando de niñez. Un caso que en abril, dentro de poco menos de un mes, se cumplen 2 años de haberse iniciado. A la vuelta al corte. En abril próximo, de acá a poco menos de un mes, hará 2 años ya de la desaparición de la niña de Emboscada. No podemos decir el nombre de ella, ustedes sabrán ya de quién estamos hablando, pues por las normas jurídicas de protección a la niñez y la adolescencia, cuando hay niños o niñas en una situación de abuso de cualquier tipo, no se puede exponer a la misma, al nombre de la persona, el nombre del individuo víctima, ni de su familiar, ni de su entorno incluso. Nos acompaña la doctora Lourdes Servín, que prácticamente desde el mismo día o horas después de la desaparición de esta niña, está pidiendo que la justicia aclare de qué pasó con la niña de Emboscada. Lourdes Servín, de la organización Ni un niño más. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Al contrario, gracias por el espacio, Héctor. 2 años ya van a ser. Estamos exactamente a un mes de cumplirse 2 años de la desaparición de la niña. ¿Qué tenemos de este caso? ¿Qué sabemos? Absolutamente nada. Desde el año para refrescarle la memoria a la gente, la niña emboscada había desaparecido el 15 de abril del año antepasado, el 2020. Los sospechosos fueron o siguen siendo su padrastro más la madre. Nosotros desde el inicio prácticamente como organización al recibir esta denuncia nos hemos adentrado en la investigación, hemos acompañado desde el principio, sin embargo no se hicieron, hubieron muchas falacias, muchas cosas que se dejaron de hacer desde el inicio. Lastimosamente eso también hizo como que la investigación se desvíe un poco, ¿verdad? Corrían rumores también, Héctor, de que probablemente la niña esté en este momento con su padre, cosa que se desmintió también en su momento, porque
Recordemos que esta niña tiene una hermana mayor que sí viajó a Suiza junto al padre, ¿verdad? Se hicieron muchas investigaciones, allanamientos por parte de la fiscalía, por parte de los investigadores también. Hubieron llamadas donde decían que supuestamente la niña estaba en la zona de Caguazú, en la zona de Encarnación. Se realizaron los allanamientos correspondientes también, pero no se encontraron absolutamente nada. Nada, realmente. Es No, como si fuera que la tierra se la haya tragado. totalmente. Hay muchos silencios acá que llaman la atención. Y ahora sí, en su momento debo reconocer y agradecer también a los medios de prensa que acompañaron este caso desde el inicio, ¿verdad? Pero lastimosamente, como es un caso que se alargó demasiado, es más, el lunes pasado, que fue el día que se marcó el juicio oral por pornografía, ¿Contra quién? Contra contra el padrastro. no, la pareja, ni siquiera el padrastro, era la pareja, el alemán este, Sí. Rainer Uber y la madre. Así mismo. Y se vuelve a suspender este caso por 10ª vez, Héctor. Entonces, eso también es algo que a nosotros nos molestó bastante. Es más, hablamos con un miembro del tribunal para preguntarle la razón por la cual se suspendió y fue por la recusación del abogado defensor a uno de los miembros del tribunal. También es una laguna dentro del ámbito jurídico donde no limita la cantidad de veces que se pueda suspender un juicio. Puede suspenderse 10 o 20 o 50 veces hasta que se realice tal juicio, ¿verdad? Ujú. Entiendo. Ahora, lo que llama también la atención son las conexiones de esta historia y cómo la propia investigación fiscal como que no avanzó técnica o científicamente como debería haber avanzado, ¿verdad? Sí, no solamente eso, también tenemos que acordarnos de que existe un progenitor, un padre ausente, en ningún momento vino hasta Paraguay a realizar la investigación o por lo menos a preguntar cómo va el caso de la niña. Eso también conlleva una serie de preguntas que realmente es muy nos lleva a pensar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cuáles serían la razón por la cual el padre de la niña hasta el día de hoy todavía no vino al país a saber cómo va el caso de su hija? Hasta hoy no vino. No. Hay demasiada gente con una actitud absolutamente extraña. Insisto en esto, muchos testimonios que no se dieron, muchos testigos que no hablaron, datos por ejemplo como el de la oveja, las ovejas encontradas a 10 kilómetros, supuestamente la nena fue con las ovejas, pero realmente las ovejas fueron encontradas totalmente limpias, no pasaron 10 kilómetros de campo traviesa. Sí, nosotros tenemos que recordar que la niña era una niña con una especie de discapacidad. Ella no se podría trasladar de un lugar a otro lugar en corto tiempo, ¿verdad? Hablan de que supuestamente le siguió a unas cabras, ¿verdad? Que fueron encontradas aproximadamente 20 kilómetros A 20 del, kilómetros, yo del dije 10. lugar, sí. Entonces era prácticamente imposible en línea recta pasar por todo el bosque hasta el lugar donde se le encontró las cabras, ¿verdad? O alrededor, porque había una serie de arbustos que tenían espinas. Entonces, realmente nosotros nos fuimos en varias ocasiones hasta el establecimiento, Héctor, y mira que es un lugar súper abierto y se escucha todo. Es imposible que la madre que estaba en el lugar no haya escuchado de que la niña haya sido raptada o haya sido secuestrada, porque del lugar del portón hasta el lugar donde la vieron por última vez a la niña, existe un espacio súper largo, ¿verdad? O sea, tendría que la persona que entró, en teoría, que entró a sacarle a la niña del lugar, tendría que haber abierto el portón, subirse a su móvil, irse hasta el lugar, alzarle a la niña y a las cabras y salir otra vez. Y sin embargo, eso no menciona la señora, la madre. Tenemos, ¿qué podemos decir de la investigación fiscal? ¿Las deficiencias de la investigación fiscal o podemos decir que la Fiscalía trabajó con todos los elementos que se podría trabajar? No, trabajó con limitaciones, Héctor, porque tenemos que
decirle también a la gente de que existieron muchos factores que no fueron investigados, entre ellos algo demasiado importante, como son los los restos de sangre que se encontraron en varios puntos de la casa, así como en el móvil donde que manejaba el padrastro de la niña, ¿verdad? Y una sabanita que estaba dentro del vehículo. También había sangre en otra propiedad lejana al lugar, ¿verdad? Sin embargo, hoy analizando fríamente, la madre, si no tenía absolutamente nada que esconder, se hubiese puesto a disposición para hacerle la prueba de ADN y saber si la sangre que se encontró en ese lugar corresponde o no a su hija. ¿La madre sabe qué pasó con Yuyu? Está- Perdón, con la niña. Estamos seguras de que sí. Estamos seguros de que sí. ¿Está encubriendo al autor? Y no solo eso, yo creo que hay algo mucho más grave y mucho más grande detrás de todo esto. ¿Qué suponen ustedes? Porque están hace 2 años en esta historia. ¿Qué suponen ustedes? Yo creo que hay una especie de extorsión, ¿verdad? Por parte del padrastro hacia la madre, porque existen muchos factores que nos dan a entender de que ella estuvo dedicándose a A servicio de a- cierto tipo. a servicios, sí. Entonces yo creo que va por ese lado la extorsión, ¿verdad? Porque yo no puedo entender, yo soy madre de 2 hijos, Héctor, vos sos padre también y mucha gente de la que nos ve también, ¿verdad? Se siente de repente con una impotencia de no saber qué hacer en esas condiciones, ¿verdad? Yo me pongo en el lugar de la madre y digo, si mi hijo desaparece media hora o 15 minutos de frente a mis ojos, yo sería capaz de mover cielo, mar y tierra. Sin embargo, esta señora se cayó durante el tiempo que estuvo en prisión, fuera de prisión, porque recordemos también de que la madre hace aproximadamente 1 año que está fuera de prisión. Ella no se fue a un solo lugar, no habló con los investigadores, no habló con los fiscales para saber en qué podía ella ayudar para encontrarle a su hija. ¿No le importa a ella encontrarle a su hija? Y llegamos a la conclusión de que no. Eh, es como un animalito más para ella, ¿verdad? De repente el animal tiene cierto interés para su dueño, pero puede ser reemplazado por otro animal, ¿verdad? En caso de los perritos, ¿verdad? Fallece uno, le compramos otro y bueno, así más o menos. Pero un hijo es algo demasiado grande y esta señora está ausente hasta el día de hoy. Y esta extensión en el tiempo hace que la ciudadanía se olvide, que los medios nos olvidemos y que eso beneficie a unos y otros. Unos que no están pudiendo o no saben investigar y otros a quienes les conviene que no se investigue nada. Así mismo. Y existen otros casos también de personas desaparecidas, ¿verdad? Este fue un caso muy emblemático, Pero hay muchos muy más. sonado, sí, pero existe hasta el día de hoy, existen personas que han desaparecido y nunca se le hizo ningún seguimiento. ¿Ustedes creo que como organización hicieron incluso una especie de estadística de datos y llamada de atención con respecto a la cantidad de niños, niñas o adolescentes que están desaparecidos en el Paraguay? Sí, en el 2019, Héctor, desaparecieron 217 personas, o por lo menos esa es la cantidad de denuncias que se recibió a través de la Policía Nacional. En el 2020 hubieron 891 personas desaparecidas, de las cuales 435 aproximadamente fueron encontrados nuevamente. En el 2021, 846, de los cuales 430 siguen desaparecidos. Y en el 2022, ahora, en estos 2 meses, aproximadamente 80 personas desaparecidas, de los cuales 70% aproximadamente son niños, niñas, adolescentes y mujeres. A ver, de todo el conjunto, son estadísticas oficiales, Sí. de todo el conjunto de personas desaparecidas del 2017 hasta incluso los primeros meses del 2022, el 70% son niños, niñas, adolescentes Y mujeres, y mujeres. sí, Mujeres Así. adultas ya, mayores Sí. de 18. así mismo. Esa es la estadística Pero es que una nos lanza. estadística enorme. Esa es la estadística que nos lanza la Policía Nacional y el Ministerio de la Niñez. En la página del ministerio justamente se puede corroborar estos Ujú. Entiendo. datos. Ahora,
Doctora, ¿cómo analizamos la cuestión de este tipo de casos que quedan prácticamente ya en el olvido? Me refiero al de la niña emboscada. ¿Habría que haber cambiado el equipo de fiscales? ¿Habría que haber cambiado el equipo de agentes policiales? ¿O somos injustos al decir eso por las propias limitaciones que tenían estos equipos fiscales y policiales? Bueno, yo creo que al inicio de la investigación sí se hizo un trabajo deficiente, pero también tenemos que recordar que se sumaron 3 fiscales más. O sea, ¿cuántos fiscales se tienen que sumar a esta causa como para que se pueda resolver? Creemos que cada caso solamente tiene un fiscal, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de una deficiencia inicialmente porque también en conversación con los fiscales que se fueron sumando después, sí se hizo un trabajo de allanamiento, de investigación, toda la información que a nosotros nos llegaban a través de la página de la organización, nosotros trasladábamos a los fiscales y ellos realizaban el procedimiento de investigación. También hay otra cuestión acá. Si bien en el ámbito de desaparición y en el ámbito de abuso aún no hay sentencia firme, no es menos cierto que ambas personas son sospechosas de un caso de probable desaparición de una niña y de abuso de una niña. Sí. Y ellos no son parte de ningún registro de agresores sexuales, lo deberían ser si es que son condenados, pero también hay como una especie de exposición de la ciudadanía honesta que no sabe de repente quién es su nuevo o nueva vecina o su nuevo vecino. Así mismo, en los Estados Unidos, Héctor, te ponen una especie de collar por la pierna, ¿verdad? Donde te restringe salir de cierto parámetro, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, de las leyes que tienen que ver con agresores sexuales. Vamos a ampliar un poquito ese abordaje en el último bloque, ¿te parece? Sí, cómo no. Ya. Continuamos a la vuelta al corte con este tema y sus extensiones. De repente, ¿qué pasa con las leyes que deben proteger a la ciudadanía honesta de los agresores sexuales que o ya fueron condenados o están procesados? ¿Qué pasa con esa arista que no es cubierta por nuestra legislación? A la vuelta al corte, ese abordaje también acá, en Causa Justa. ¿Qué pensaría usted, señora, usted, señor, que por la seguridad suya y de sus hijos resuelve hacer una gran inversión y compra una propiedad dentro de un condominio cerrado? Compra la propiedad dentro de un condominio cerrado porque quiere que sus hijos, su familia, estén seguros. Y pues sabe que en un condominio cerrado hay un mayor porcentaje de seguridad. Pero ¿qué pasa si después usted se entera que fija residencia de la noche a la mañana, de repente en ese mismo condominio cerrado, personas con causas abiertas, pero especialmente con causas abiertas que tienen que ver con desaparición de una niña y probable abuso sexual de la misma niña o contra la misma niña? Esto es lo que le pasa a los vecinos del condominio Moravia. Muy lindo condominio, vamos a hacerle publicidad. Creo que está cerca del Club Olimpia, ahí sobre, decime Lourdes. Laguna Grande. ¿Cómo era? Laguna Grande. Laguna Grande, la famosa avenida Laguna Grande, famosa, que cruza todo. Bueno, los vecinos de la noche a la mañana se enteran, espera un poco, a Reiner Uber, este señor y a la mamá de la niña, me lo traen aquí. Pero espera un poco, yo tengo derecho, como padre de familia, a preocuparme si me entero que un probable delincuente sexual, criminal sexual, está, probable dije, doctor Magnarváez, no te enojes después, si quieres enojarte, no importa, probable dije, pero tengo o no, Lourdes,
El derecho de decir como padre de familia, espera, porque acá está mi niño, dejate de joder. En algún momento yo no estoy en la casa, en el departamento, lo que sea. Y mi niño puede estar al alcance de este señor, que está sospechado de la desaparición de una niña. Está sospechado de abuso sexual. Y por eso hablábamos, doctora Lourdes, de ese parámetro legal que se da en los Estados Unidos. Y le cuento cómo. En algunos estados, si una persona es delincuente sexual, procesada o condenada, o ya con la condena cumplida, tiene que agarrar una nota y tiene que ir casa por casa alrededor de X cantidad de manzanas de donde vive, para toda la vida, porque los delincuentes sexuales jamás se recuperan y probablemente siempre reinciden, muy probablemente. Entonces la legislación de los Estados Unidos, que es una legislación, vamos a ver, en muchos estados bastante liberal y en otros no tanto, le obliga a esta gente eso. Pero ¿qué pasa con la gente del condominio Moravia? Padres y madres de familia. La pucha, no me pueden traer acá a un probable abusador sexual y probable responsable de la desaparición de una niña. ¿Falta una normativa un poco más dura con respecto a ese aspecto, doctora Lourdes? Por supuesto que sí. Yo recuerdo en una ocasión, Héctor, había investigado el antecedente de una persona que había abusado de un menor y me encontré con la grata sorpresa de que tenía 15 antecedentes de abuso sexual y seguía libre. Entonces, justamente estamos hablando de esa normativa de la que estás mencionando. Una persona que incurrió en ese tipo de crimen va a volver a va a volver a hacer lo mismo. Más ¿verdad? que probable. Y aquí, por ejemplo, estos vecinos están en zozobra, Del Héctor, condominio Moravia. del condominio Moravia. Que había sido a un muy importante importador de vehículos cuyo abogado es Mac Narváez. Así es, el departamento donde está residiendo esta pareja es... porque no me digas, está Reiner Uber y la madre de la niña ambas, también ahí. Ambas personas. En el mismo departamento. En el mismo departamento. Juntos. Sí. Ah, mira un poco. Así mismo. Y no es solo eso. El terror de esta familia, si vos te fijas en la nota, Héctor, hay más de 40 firmas. Sí. O sea, no puede estar el interés de una persona por sobre el interés de 40 familias, ¿verdad? Donde hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de colegios que están alrededor del lugar, ¿verdad? Donde esos niños también están expuestos. Cierto, no existe todavía una condena, todavía está en proceso el juicio hasta que se demuestre lo contrario. Totalmente. Pero ¿cómo le explicas eso a un padre o a una madre que tiene que dejarle dentro del mismo edificio donde en el ascensor se tenga que topar con estas personas, ¿verdad? ¿Qué tipo de tranquilidad le vas a dar? ¿Cómo te vas a ir a trabajar? Y la fiscalía y el juez le meten en un edificio de departamentos, de condominios, a dos probables abusadores. Estamos hablando de probables abusadores, probables actores Sí. de pornografía. Y estamos hablando De pornografía infantil. de pornografía infantil. Y estamos hablando de posibles responsables de la desaparición de una niña. O sea, yo en el lugar de estas personas no sé qué haría, Yo francamente. también no sé qué haría. Y ellos presentaron una nota al fiscal para dejar constancia. Dice: los abajo firmantes por derecho propio y bajo patrocinio de abogados amparados en el artículo 40 de la Constitución Nacional, fijando domicilio real en Laguna Grande y Río Paraguay, condominio Moravia de la ciudad de San Lorenzo, venimos a indicar que somos una comunidad de padres, abuelos y familiares de niños y adolescentes que habitamos el condominio Moravia, que se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, en donde conviven y desarrollan sus actividades recreativas y de esparcimiento nuestros hijos menores, quienes se reúnen diariamente en las áreas comunes del edificio, como ser la piscina, el parque, el patio, la cancha, los pasillos y alrededores del citado complejo, que días atrás nos habíamos enterado muy inoportunamente que nuestra paz, tranquilidad y principalmente la seguridad e integridad de nuestros chicos se había vuelto gravemente vulnerable con motivo de la presencia de carácter de residente de una persona de nombre Reiner Helmut Overuber.
obviamente el fiscal ha dicho, no puede hacer otra cosa, pero estos ciudadanos tienen todo el derecho del mundo que algún juez o el juez de la causa ordene que esas personas vayan a otro lado, se vayan a otro lado. O sea, ¿de qué sirve nuestros impuestos? ¿De qué sirve cumplir, doctora Lourdes, con nuestras obligaciones? ¿De qué nos sirve a nosotros ser ciudadanos honestos, que cumplimos con las leyes, para que la justicia no nos oiga, no nos escuche? Una vergüenza. Totalmente, Héctor, y por eso habíamos hablado en el bloque anterior con relación a los abusadores en algunos estados de los Estados Unidos que tienen una especie de collar o de cinta por el pie, donde te limita irte a ciertos lugares o hasta cierto parámetro nada más que tenés que llegar. Yo creo que aquí tenemos que llegar a esa misma circunstancia también Debería para poder... modificarse. Debería haber un registro de abusadores sexuales Se estaba, procesados y condenados. Se estaba trabajando en ese proyecto, pero hay ciertas lagunas jurídicas que impiden lastimosamente. Mientras a nosotros como padres nos toca trabajar y proteger a nuestros niños, inclusive de nuestros vecinos. ¿Cómo no se puso? Quisiera ver la orden del juez con respecto a la fijación del domicilio procesal para el cumplimiento de arresto domiciliario, ¿verdad? De prisión, arresto domiciliario, lo que están cumpliendo esta Bueno, gente. ellos en realidad están en Libertad libertad Quiere ambulatoria. decir que pueden salir a cualquier lado. O sea, están en libertad ambulatoria ambos. Una joda. O sea, el señor juez de la causa, que no me acuerdo quién es, tomó en cuenta que en el lugar donde se fueron a ponerle a estos dos presuntos delincuentes sexuales, presuntos pornógrafos infantiles, presuntos responsables de la desaparición de una niña, el juez de la causa, los fiscales de la causa, tomaron en cuenta el interés de cientos de niños y niñas y sus respectivos progenitores, abuelos y familiares que viven en el mismo condominio. Tomaron en cuenta la presencia de colegios y escuelas alrededores. O sea, se tomó a tonta de loca, no se le colocó ahí en el medio a ciudadanos que deberían estar aislados realmente. Totalmente, eso es realmente una irresponsabilidad por parte del juzgado, o no sé si obvió o se le pasó O se le pasó. esta situación tan grave, ¿verdad? Pero tenemos que exigirle a que considere el pedido de todas estas familias donde justamente existe y prepondera la preocupación de todos ellos, porque es lo mismo que tirarle al lobo con la comida. Sí, es ponerle a lobo cerca de una oveja. Estamos hablando de presuntos, pero los ciudadanos, vecinos de este condominio, tienen todo el derecho del mundo a ser escuchados, señor juez de la causa, o algún juez que de manera precautelar defienda el interés superior de los niños, de lo cual estábamos hablando todo el programa. Ojalá que alguien le escuche a esta gente, o si no, nuevamente va a ser la demostración de que acá en este país poco vale ser cumplidor de las leyes, poco vale. Una pena lo que digo, pero al parecer siempre va a ser así. Doctora Lourdes, muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor. Doctora Lourdes Servín, de la organización de Un Niño Más. Y bueno, en este caso, que vamos a seguir tocándolo. Y también vamos a hablar del derecho de la gente del condominio Moravia. Vamos a seguir hablando de la gente, de los ciudadanos honestos que cumplen con las leyes y merecen ser cuidados por la administración del Estado, por el Poder Judicial. Tiene que valer la pena en nuestro país ser ciudadanos honestos, cumplidores de las leyes. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.